que destruía las minas. Hidalgo lo primero que dice cuando llega una población es: abran la cárcel. Y cuando abren la cárcel, el mensaje a los presos siempre es el mismo. Y hay 4 o 5 registros en las crónicas de la época que lo muestran. Es: hijos míos, sed libres. Su justicia no es nuestra justicia. Compañeros, compañeras, han pasado 200 años. ¿Siguen o no sigue siendo la frase de Hidalgo válida? Su justicia, la justicia del sistema, no es nuestra justicia. La frase de Hidalgo está viva. Y por eso nos han estado enseñando un pinche Hidalgo de cartón y no una de veras. Porque si nos enseñaran un Hidalgo de veras, levantarían detrás de sí la visión de un personaje que propuso la guerra social y el cambio radical de esta sociedad. Eso va a ser la crítica de la moral. Y va a organizar un nuevo sistema. Sería el México independiente. Entonces, la ética tiene como 3 partes. La primera, que va en las primeras tesis, que son más detalladas para entender una cantidad de cuestiones. De la tesis 2 a las 8 es la moral vigente, que vale, pero que al final empieza a tener una especie de entropía, se fetichiza, se burocratiza, se hace de dominación y hay que ponerle cuestión. Y entonces las tesis 9, 10, 11 es la ética. La ética va a ser la crítica a la moral. ¿Qué principios tenía Hidalgo para oponerse a la moral de México colonia, que obligaba como bondad y justicia obedecer al rey de España? Hidalgo no lo obedece. Y las leyes de India había que cumplirlas para ser un buen novo hispano. Pero Hidalgo no las obedece tampoco. Y es un díscolo, es un rebelde, un apóstata. Tanto que los obispos lo condenan, lo sacan de un lado, lo mandan a otro, y por último hasta lo declaran hereje. Y al fin lo matan. El gobierno de España, con la anuencia de los obispos, la mayoría de ellos, que eran realistas, no del pueblo cristiano que estaba debajo, pero no fue tan fácil la cosa. Eso va a ser la tesis 9, 10 y 11. Es bueno lo que hizo Hidalgo. No cumplía con las obediencias al rey, no cumplía con las leyes de India. El breviario, los curas tenían un breviario en latín que debían todos los días rezar. Y como les dije alguna vez, Morelos tenía también un breviario. Y he leído yo el breviario de Morelos, lo dio un arquitecto hace años. Y en el breviario de Morelos estaba escrito en la primera página: este breviario tenía Morelos en sus manos junto a la cruz cuando fue fusilado en esta, no me acuerdo qué denominación pone, de Ecatepec, por seguir al apóstata y al rebelde de Hidalgo que se levantó contra su Dios y su rey. Es decir, lo fusilaron a Morelos y lo fusiló la moral realista. ¿Qué ética lo sostiene? Bueno, la tesis 9, 10 y 11 explica qué ética sostiene a los héroes. Y las 12, 13 y 14, ¿cómo se organiza el nuevo sistema?
sobre todo para que no vuelva a caer en lo que cayó el primero. Pero parece que volvió a caer. Y entonces ahora se levantan los zapatistas, por ejemplo, u otra gente, contra este orden que no marcha. Mire la gente como está enojada por el gasolinazo, ¿no? Pero el gasolinazo es que la gasolina subió de precio. ¿Y por qué no producimos gasolina? Y porque el gobierno corrupto le conviene comprar gasolina y que le pasen un 10% a su cuenta, que producir gasolina y se queda pobre como llegó al gobierno. Por corrupto no producen gasolina porque no tenemos cómo producir gasolina. Hace 40 años no hemos hecho ninguna. ¿Se acuerdan que había una en Azcapotzalco y la levantaron por motivos ecológicos? Está bien, pero después no la pusieron en ningún lado. ¿Por qué? Porque les conviene comprar gasolina para enriquecerse corruptamente. Ese gobierno está como el de Hidalgo, o es decir, como contra el que Hidalgo se levantó. De nuevo, volvemos a la tesis 9, contra la moral que habiendo sido de emancipación, volvió a ser colonia. Y entonces, como les he dicho, Carlos Mariátegui en Lima, pensador, o José Martí en Cuba, dicen, tenemos que luchar por la segunda emancipación. La que se está produciendo ahora. ¿Para qué tanta gente en la calle? ¿Por qué desaparecieron 43 jóvenes? Porque el ejército y la policía estaban coludidos a transporte de droga y los muchachos tomaron un camión sin saber. Y ese camión justo estaba transportando droga. Y cuando se dieron cuenta la policía, el ejército y los demás, que los 43 descubrieron que era droga, dijeron, no debe quedar ningún testigo. Y se lo limpiaron a los 43. Si no hubieran visto que había droga, hubieran hecho una revuelta, pero hubieran quedado en vida. Estamos mal. Volvemos a la tesis 9. Ahora vamos a ver el segundo principio de la moral por ahora. La primera es, ningún acto puede ser bueno que no afirma la vida, de la comunidad, pero también no solo de la comunidad mía, de toda la humanidad. ¿Por qué? Porque también Hitler dijo, vamos a afirmar la vida de los arios, era el racista. O Trump dice los norteamericanos. Y entonces aquí no entra ningún musulmán. Yo no soy musulmán, pero alguien tiene derecho a ser musulmán, ¿por qué no va a entrar? Y ya han entrado antes y son gente pacífica. Ah, que hay gente musulmana violenta. Bueno, pregúntenle a la CIA por qué los musulmanes se han hecho violentos desde que los educaron en Afganistán para luchar contra la Unión Soviética. No se hagan santitos. Pero entonces la cosa está mal. No debo solamente decir voy a proteger la vida de los alemanes y los judíos los mando a las cámaras donde se los quemaba. 2, 3, 4 millones de personas. Terrible, ¿no? Pero por afirmar la vida de los alemanes. Entonces no es el principio de la vida, es la vida, pero de todos los seres humanos, no de mis amigos o de mi país. Dense cuenta que estos terroristas árabes hasta quemaron a algunos, ¿no? Lo pusieron dentro de una jaula y lo quemaron. Horrible, ¿no? Algunos. ¿Se imaginan ustedes lo que significa? Quemar 4 o 5 millones de personas. Miren, había montones así de muelas de oro.
que los alemanes nazis hicieron lingotes y los enviaron a Suiza para después de la guerra. Y los suizos se lo iban a devolver a los nazis cuando terminaran triunfantes. Pero como perdieron la guerra y hasta se los murieron, los suizos se guardaron todo ese dinero. Son suizos. Las muelas de oro de los judíos quemados. ¿Ustedes se encuentran? ¡Qué horrible! Bueno, significa que no podemos hablar de la vida de mi comunidad. Tenemos que hablar de la vida de todos los humanos. Si no, podemos ser un nazi o un trompeta que dice, vamos ahora a proteger a los norteamericanos de todos los demás. Miren, qué notable, ¿no? El primer ministro de Israel ha hecho una frontera de muro de 10 metros, carísima, de cemento armado, de los pobres palestinos. Y nadie dice nada, y los norteamericanos le ayudan y todo. Y entonces por eso, como Trump quiere hacer un muro, Netanyahu, en su, ¿cómo se llama? Porque ahora ya no es necesario hacer decretos, sino que dice usted, te voy a cobrar impuestos, y el otro ya dice de acuerdo, y ya lo hace antes que le digan, ¿no? Entonces le puso bravo Trump. Nosotros hemos hecho un muro y funciona muy bien, lo felicito. Y entonces, por fin el gobierno mexicano le escribió al señor Netanyahu y le dijo, ¿cómo? Usted está rompiendo las relaciones con México. Y entonces el primer ministro sionista, cuidado, yo conozco bien el pensamiento semita, hablo el hebreo, no voy a decir que soy antisemita, al contrario, soy semita, si ustedes quieren, pero no soy sionista. Y el señor Netanyahu dice, no, pero si yo le hablé de México. ¿Es tonto o se hace? Si hay un muro, no es con los esquimales. Si era un muro, era con México. No se había dado vuelta. Miren cómo está decadente el sistema. ¿Ven? Pues sí que es necesario la crítica. Por eso que por ahora estoy construyendo una moral de un sistema. Después vamos a ver que el sistema llega un momento en que se hace muy injusto. Y entonces hay que cambiarlo. Entonces hay que decir, y lo que los cambian son morales, son éticos, pero a veces los matan. Y no mataron a Hidalgo. ¿Quiénes? ¿Los españoles? No. El tribunal que condenó a Hidalgo eran 12. 7 habían nacido en México. La mayoría éramos mexicanos los que matamos a Hidalgo. No eran españoles, eran mexicanos que querían que el pueblo y los indios siguiera dominado. Y por eso que no les gustaba Hidalgo, porque levantó a los indios y a los esclavos y les dio la libertad, y era todo el pueblo. No, ellos no querían una libertad de todo el pueblo, querían una libertad de la élite para poder ahora no tener la censura de España y poder vender sus productos con cualquiera. Allende era un comerciante y sabía que los españoles le estaban limitando su comercio porque tenían monopolio. Entonces, en nuestra historia hay que también reescribirla desde el punto de vista del pueblo, porque todavía no nos hemos emancipado. ¿No les parece que dependemos de los norteamericanos más todavía que de los españoles? Nuestras tierras nadie las dominaba y ahora son todas minerías canadienses. Millones de hectáreas en minería. Los españoles no hicieron tanta
explotación como hacen ahora los canadienses y los norteamericanos. Estamos peor que en la época de España. Bueno, esta es una introducción. No es la vida solo de mi comunidad, sino de toda la humanidad. Y por lo tanto estamos en contra del muro nuestro, pero también en contra del muro del palestino. Y contra todos los muros. El muro de Berlín. Cuando se rompió, ¡qué bueno! Mire, mi hijo estudiaba en Alemania y terminó. Y fue de los primeros que se subió al muro. Justo terminó su diploma de economía en Berlín en noviembre del 89. Y fue de los primeros que se subió. Y de ahí después se fue a estudiar a Estados Unidos y hoy es profesor en la UNAM. Era una gran alegría la destrucción del muro y ahora están construyendo un muro. No es contradictorio. Entonces no podemos pensar solo en nuestro país, sino en toda la humanidad. Primer principio, afirmación de la vida. Segundo principio, ¿quién decide cómo hay que afirmar la vida? Ese es el segundo. Porque también en el primer principio, afirmación de la vida, Hitler decía cómo se afirmaba la vida de los alemanes. Y era un nazi. Más, era el fundador del nazismo. Entonces, ¿quién es el que decide cómo hay que afirmar la vida? Que no sea un Hitler. ¿Y cómo debe hacerlo? Ese es el segundo principio. Porque si se decide mal, puede decidirse en contra de otros. Y ese es un principio formal. ¿Por qué formal? Porque es una forma cómo se decide la afirmación de la vida de una comunidad. ¿Cómo se decide? La manera, el modo, la forma como se decide la afirmación del primer principio es ya el segundo principio, porque es un principio normativo, o es decir, si no lo cumple, el acto también es malo. Si decidió la vida solo Hitler y solo para los alemanes, o solo Trump, solo para los norteamericanos, la afirmación de la vida es mala. Entonces es un principio material, uno, la forma, no el contenido material. Pero ahora vamos a ver un principio formal. Si yo afirmo la vida, el principio material determina la forma. Pero si yo sé cómo afirmar la vida, el principio formal determina la vida. Entonces, una es una determinación material y la otra es una determinación formal. Y el acto justo, bueno, debe afirmar el principio material y el formal. Pero estos dos principios, cada uno determina al otro. Como diríamos, el corazón bombea el alimento para todas las células del estómago. Y el estómago digiere alimentos, por lo cual se alimenta el corazón. Puede decir que el estómago determina el corazón y el corazón determina el estómago. Y así todos los órganos del cuerpo, cada uno determina a todos los demás. Es complejo, no es uno, es una codeterminación. Determinar es constituir al otro. Entonces, ahora vamos a ver en qué consiste el principio formal de la ética. Quien lo
formula de manera muy interesante. Se llama Carl Otto Apel, un viejito ahora ya retirado de la escuela de Frankfurt, un gran filósofo. Estuvo más de una vez en México, en mi casa también. Cuando venía yo no lo llevaba al hotel, sino lo invitaba en casa con su señora, bien alemán. Él estuvo de joven en el frente de Alemania, en San Petersburgo, en Leningrado, y ahí mataron a todo el ejército alemán, los rusos. Perdieron 20 millones de personas, pero vencieron a los alemanes en un invierno terrible, porque los alemanes dijeron, terminamos con los rusos en un mes, y se fueron a atacar a Rusia, que queda a 1000 kilómetros de Berlín. Pero los rusos empezaron a poner oposición y oposición y oposición, y le retrasaron, y se les viene el invierno, y 30 grados bajo cero, no estaban preparados, se congelaron los alemanes, y ahí estaba Apel, cuando era joven, dice, errores de juventud, pero al fin entraron los nazis a la clase a los 18 años del bachillerato, que serían para nosotros, y dijeron, ¿quiénes voluntariamente van a defender la patria? ¡Bum! Todos, y se fueron todos al ejército. Dice, error, y entonces él piensa justamente una ética contra el nazismo y la irracionalidad del nazismo. Yo discutí 7 años con Carl Otto Apel. Estuve en Friburgo, Alemania. Eran 50 profesores y asistentes. El profesor Apel en una mesa y yo. Un diálogo entre la ética del discurso y la ética de la liberación. Empezamos. Después de ahí vinieron a México. Y aquí Apel descubrió nuestra realidad. Después fue Eichstätt, y nos reunimos 8 veces y publicamos un libro, Ética del discurso, Ética de la liberación. Voy ahora a pecar de presuntuoso. El diálogo entre un gran filósofo europeo, maestro de Habermas y mucho, y un servidor. La primera vez en la historia. No ha habido otro a ese nivel, donde como de igual a igual discutimos, y aprendí mucho, pero también lo critiqué. Mi ética no es de chiquito, 14 tesis, que es un poco para ustedes, sino la ética que yo llamo amarilla, 680 páginas, con casi 100 páginas de bibliografía, entrando 40 autores por página, de la bibliografía utilizada, no de la existente. Esta fue mi respuesta. Y entonces nos agarramos duro. Yo no soy comentarista de los filósofos europeos y norteamericanos. Pienso con mi cabeza latinoamericana nuestra filosofía. Estoy siempre descolonizándome. Nunca termino, pero estoy bien avanzado. Ya tengo como un 95% que ya no pienso como ellos, sino de otra manera. Y este debate fue fenomenal. Pero aprendí mucho. Y entonces les voy a decir las cosas en las que consiste este segundo principio, que Apel lo propone por primera vez en la historia de la filosofía en casi 40 siglos, porque mucho antes de los griegos empezó la filosofía, y nadie nunca se había enunciado este principio. El principio es el siguiente: ¿cómo se determina en mi ética, no la de Apel,
la afirmación de la vida, porque él no tiene ese principio material, tiene puramente este principio formal, y es un principio porque él dice, y tiene razón, todo en la ética al fin es discusión y consenso, porque si estamos en economía nos reunimos, ¿qué vamos a hacer en economía? Si vamos a hacer matemáticas nos reunimos y ¿qué hacemos en matemáticas? ¿Cuál es la teoría válida en matemáticas? Y discutimos hasta aceptar una y de ahí vamos avanzando. Hay entonces una comunidad de argumentación. Apple escribió en 1973 un librito en 2 tomos, se llama Transformación de la filosofía. En la segunda parte del siglo XX, dice, al comienzo de la modernidad se pensó con Descartes, un filósofo francés, Descartes. Yo pienso, luego soy. Perdón. La primera transformación es que no es solipsista el acto de pensar ni el acto científico, es comunitario. De tal manera hay que pasar del yo a nosotros. Nosotros pensamos, porque aún la comunidad científica es una comunidad, la ciencia, la biología, la matemática. Es una tarea individual mía que yo estudio y hago solo. No, lo que yo estudio es para poder entrar en el diálogo de una comunidad, por ejemplo, de biólogos. Y entonces tengo que conocer los temas, en dónde estamos, cuáles son las teorías principales, porque no es asunto de descubrir la pólvora, ya se descubrió hace rato. Entonces ustedes están individualmente entrando a una comunidad, una comunidad científica, donde hay miembros. Entran a la comunidad y esa comunidad se rige por ciertas teorías, pero la teoría es también comunitaria, no la hizo en física Born o Einstein. Einstein fue genio, sí, pero no tanto, porque si Einstein hubiera nacido en una tribu en Kenia, hubiera descubierto un nuevo tipo de flecha y nada más, porque ¿qué otro podía hacer si lo que conocía? Hubiera hecho la teoría de la relatividad que hablar si no sabía lo que era. Einstein era un austríaco vienés, pero que está en medio de una gran discusión. Y muy joven, ligó hipótesis de distintas propuestas y dio el blanco. Un genio. Cuidado, no tan genio. Dio el último pasito. Todo lo demás habían sido miles de pasos de miles de científicos. No crean ustedes que nosotros a veces tomamos como que Einstein es salido de la nada. No, es a partir de una comunidad. Entonces, primero, no es yo pienso, sino nosotros pensamos. El yo se transforma en nosotros. Y el libro se llama Las transformaciones de la filosofía. La primera se pasa del yo solipsista a la comunidad. Entonces hay una comunidad filosófica. Yo formo parte de ella. Y cuando yo les quiero transmitir algunos conocimientos filosóficos muy iniciales, usted dice, está difícil esto, muy abstracto, no es para mí. Está bien, pero están imposibilitándose de entrar a una comunidad de reflexión de otro nivel. ¿Está difícil? Claro. Como es difícil subir una montaña,
Pero si estoy en el valle, no veo nada. Si subo a la montaña, veo otras montañas y muchos valles. Yo soy andinista y he llegado a 7.000 metros, allá a la Aconcagua, y cuando uno llega a los 4.000 metros y supera las nubes, y estaba frío y había que tomar cebolla para que el corazón funcionara, y de pronto, ¡pum!, uno caminando pasaba las nubes, empezaba a haber demasiado calor porque había 30 grados más arriba de las nubes. Cambiaba el panorama, uno veía cumbres, no valles. Era duro, sí, pero una belleza fantástica, valía la pena. Nunca dejé de llegar a la cumbre de una montaña que me propuse. Da la casualidad, pero nunca dije, ay, está difícil, no llego. No, llegué a los 12 años, 4.500 metros, y después superé a los Popocatépetl. Eso es lo que tienen que hacer ustedes, subir y ver otros panoramas. Pero entrar a una comunidad científica, que es una comunidad que tiene unas teorías comunes y un lenguaje común, porque también el lenguaje hay que saberlo, porque es un diccionario. Y entonces hay muchos problemas con las neoplastias masculinas. ¿Y qué significa eso, neoplastia? Bueno, lo usan los medios, pero ya se usa en el diario, porque anteayer lo leí en el diario. Es nada menos que posibilidad de cáncer. El cáncer es más fácil, pero la neoplastia está más complicado. Es un lenguaje. Para ser médico hay que dominarlo. También para pensar la ética hay que dominar. Comunidad. Las teorías son comunitarias, se han hecho en común, se aceptan en común, y se practican en común, y se modifican en común. Entonces, como yo les he dicho, esto, la ciencia, no es algo que yo aprendo y después genialmente yo avanzo, no. Si esto fuera la cantidad de conocimiento, cero de conocimiento, un burro no sabe nada. 100% de conocimiento, imposible. Conocer totalmente algo nos es imposible. No sabemos ni lo que es un átomo. ¿Qué vamos a saber lo que es una célula? No sabemos lo que es el universo. Apenas sabemos lo que es una galaxia. Entonces, nunca lo sabremos. Además, esto es una tarea. Pero si aquí yo sitúo el tiempo, la comunidad científica empieza por no conocer casi nada, casi cero de conocimiento, y va avanzando en el tiempo y cada vez conoce más, 80, 90, pero nunca va a llegar, porque es una línea asintótica al infinito. Nunca el conocimiento va a ser la realidad. ¿Y yo dónde estoy? Yo estoy en algún momento del tiempo, el tiempo de mi vida. Nací y me integré a una comunidad que estaba mucho antes y aporto algún elemento nuevo si soy inventor. La mayoría pues solamente repite y aplica, no inventa nada. Pero en fin, el otro viene después e inventa algo nuevo. Y después el otro viene después e inventa algo nuevo. La comunidad, la ciencia, dice Peirce, un filósofo norteamericano, Peirce, pragmático, es de infinitely community, es una comunidad de infinito. Entonces, dense cuenta, nosotros lo que estamos haciendo en la universidad es a paso acelerado entrar a la comunidad. Algunos rebotan y no entran por problemas económicos, problemas personales o lo que sea, no entran. Otros entran y son repetidores, otros inventan nuevas cosas.
distintas posibilidades. Entonces Apple dice, no es yo, sino nosotros. No es yo pienso, sino yo hablo. Porque yo externizo mi pensamiento. El pensamiento no está en ninguna parte del cerebro. El habla sí, está por atrás. Un amigo que le hizo una operación, tenía un cáncer de cerebro. Le perforaron el cráneo y en la operación tenía que estar hablando. Porque por ahí no podía hablar y entonces el doctor tenía cuidado y sacaba el bisturí porque estaba tocando el centro del habla. Y para no herirlo, le tenía que pedir que siguiera hablando. Mire usted qué cosa. El habla tiene lugar, los ojos tienen lugar, pero el pensamiento es una función general del cerebro. De paso, el neocórtex, que es la parte arrugadita del cerebro, ¿no? Ustedes ven que el cerebro está así, pero que está todo arrugado, ¿no? ¿Y por qué eso? Porque si usted pudiera inflarlo, mi cerebro sería así grande. La corteza cerebral, porque lo importante es el número de neuronas en la corteza, son más de 100 millones de neuronas, ¿no? Y ahí, sin embargo, sí hay mucha relación a nivel del conocimiento. Mientras que hay otro sistema, que es el sistema límbico, que es un sistema distinto, que tiene otro tipo de células, que no son como las neuronas, sino de otro tipo, y que es todo el aparato afectivo, que es mucho más complicado que el cognitivo. Pero de todas maneras, eso que yo pienso en mi cerebro y que le pongo una palabra en mi centro lexical, se lo comunico a otro. Porque mi experiencia... tengo el problema aquí, como ustedes ven. Tendré que poner una silla. Ponlo. No hay un lugar más estable. El que está debajo de mis pies justo. Sí. No, pero pueden ocupar la silla y más silla. Ahí. Ahora. No es asunto de lo que yo pienso. No es que yo pienso, sino yo pienso y puedo ponerle palabras expresivas. ¿Por qué? Porque la comunico a la comunidad para que los demás tomen esos signos fonéticos que yo expreso, lo decodifiquen y logren tener las ideas que yo tengo. La lengua es un fantástico invento humano, porque movemos las cuerdas vocales y hacemos ruidos especiales. Y dense en cuenta, yo digo mesa, digo luz, digo pizarrón. Son ruidos, pero son ruidos codificados. Palabra. Y a la palabra le pongo un contenido de tal manera que yo hablo haciendo un ruido con mi boca, pero exponiendo en la comunidad algo que yo estoy pensando. Entonces Jacobson da todo un esquema. Dice, hay un sujeto que tiene un mensaje que codifica en una palabra que profiere, pero el otro sujeto
decodifica esa palabra si sabe ese lenguaje. Porque si ich beginne jetzt auf Deutsch, verstehen Sie nicht, was ich sage, en alemán. No me enteré. Pero quiere decir que yo tengo que tener el mismo código para poder decodificar. Entonces hay un código que, común a los dos sujetos, me permiten a mí, a partir de lo que habló, formar en mi cabeza el mismo mensaje que el otro profirió. Es muy complejo, no es solamente yo pienso, yo hablo. Y entonces se produjo la filosofía, lo que se llama un linguistic turn, un giro lingüístico. Había ahora no que saber la lógica del pensamiento, sino que había que también saber la lógica del lenguaje, que no es igual, es completamente distinto. Entonces, es otra transformación. Pero lo hablamos además para llegar a consensos. Consenso supone que estamos de acuerdo en algo. Un teorema, además de ser una exposición lógica, es una institución social. Porque dice premisa y empieza el teorema y todos dicen de acuerdo. Enuncia la segunda parte, ¿están de acuerdo? De acuerdo. La tercera parte, ¿están de acuerdo? De acuerdo. Y luego saca una conclusión. No sabía que iba a salir la conclusión, pero estuve de acuerdo con los supuestos. No me puedo negar a la conclusión. Y entonces ahora de pronto la argumentación del teorema me llevó a tener que aceptar el consenso. Creó un consenso en todos los que escuchaban el teorema. El teorema de Pitágoras no lo hizo Pitágoras. Se conoce en pequeños ladrillitos asirios 2500 años antes de la era común, 1500 años antes que Pitágoras. Ya descubrieron ese argumento. Significa, yo hablo y propongo uno, y otro miembro de la comunidad me dice, no, es falso, dime tu argumento, y me da otro argumento. Y ahora tenemos que discutir cuál de los dos es verdad, y al fin nos ponemos de acuerdo, que no era uno, sino era dos. Y entonces yo tengo que dejar lo que pensaba y asumir lo que piensa el otro. La comunidad científica va siempre a acuerdos. Entonces, no es tanto que sea cierto o no cierto, sino que en nosotros habla para llegar a acuerdos, o es decir, a consensos. Es decir, que todos los miembros de la comunidad estén de acuerdo. ¿Y cuándo están de acuerdo? Cuando han aceptado un argumento como válido. Entonces uso dos palabras. Han aceptado un argumento como válido. ¿Qué significa la validez? Validez es el abstracto de válido. Validez es, miren lo que voy a decir ahora, piensen, la aceptabilidad por parte de la comunidad
de un juicio acerca de algo, en que todos están de acuerdo, porque el que piensa en contra formula habladamente su argumento contrario y es refutado. Y al ser refutado, me queda el primero. O refuto el primero, me queda el segundo. O es decir, yo tengo pretensión de validez en lo que digo. Y uso una palabra muy importante para la ética, que es nueva: pretensión. Cuidado con ese. Cuando viene el parcial me lo escriben con C, está feo. En inglés se dice claim. Y en alemán se dice Anspruch. Yo tengo la pretensión que esto es válido. ¿Qué significa? Yo creo e intento que todos van a aceptar lo que digo. Y la aceptabilidad, ¿qué significa? La probabilidad de que acepten lo que digo. En la ciencia a veces se empieza con una hipótesis, hipo debajo, tesis puesto, es lo que está puesto debajo de un argumento posible no probado, son hipótesis, pero la propongo a la discusión, una hipótesis, y doy un argumento. Si alguien lo invalida, válido, validez, invalida, significa que no lo acepta. Si no lo acepta, no es válido. Tengo que convencerlo. Y para eso está la ciencia. La ciencia tiene pruebas empíricas por las que convence al otro lo que propone como hipótesis. Pero eso mismo pasa en la vida cotidiana. Y si Peirce pensaba en la comunidad científica de Harvard, porque su padre fue profesor en Harvard allá por 1830, Apple lo generaliza y dice: la sociedad humana cotidiana actúa de la misma manera. La madre le dice al hijo: anda a comprar la tortilla, y el hijo va, está chiquito, pero cuando crece un poquito le dice a la mamá: ¿y por qué tengo yo hoy que ir a comprar tortilla? Porque no quiere trabajar, ¿no? Y entonces la madre puede hacer dos cosas: o dar un coscorrón y decir: cállate, niño mal educado, anda, y lo obliga con violencia. Entonces no lo convenció, no llegó a un acuerdo racional, lo movió contra su voluntad. No le va a hacer caso en el futuro cuando sea tan fuerte como la madre. La buena educadora es la que le da una razón. Sin coscorrón. Le dice: tú comes tortillas, sí, te gustan, sí, pero que yo sepa, para tener una tortilla hay que trabajarla. ¿Qué has hecho? ¿Has ido al colegio? Bueno, pero eso no es trabajar, eso es prepararte para trabajar. Anda a comprar tortilla, que es un pequeño trabajo para tener derecho a comer. Ya tienen que pensar en lo contrario. Y entonces va, pero ya va rumiando la palabra, así que no he hecho nada, tengo que trabajar. Eso es racional. Lo mismo que el científico, cuando está haciendo un experimento, tiene que dar una razón. Eso es racional. Entonces, de lo que estamos hablando es de la razón.
pero no de una razón teórica meramente que conoce, sino de una razón que Apple llama discursiva, que también debe convencer al otro para llegar al acuerdo. Y eso ya no es meramente teórico, es también práctico. Porque cuando uno piensa A y vienen y se lo refutan, da bronca, ¿no? Así que todo lo que yo hice ahora no vale, porque en vez de A es B. ¿Lo acepto o no lo acepto? Y pongamos que el que dice A es el profesor y el que dice B es el alumno, y el alumno le prueba al profesor que no tiene razón, y entonces el profesor le puede decir lo mismo que la madre al alumno: cállate, ya estudiarás, y no acepta. Entonces hay que crear consenso sin violencia, pero eso supone, miren qué interesante, inesperadamente, y esto lo dice Peirce, una ética o una moral por ahora. Mire, si un romano libre tiene a un filósofo esclavo, y en Roma se daba ese caso, que había griegos que eran filósofos, que caían en la esclavitud, iban a Roma. Entonces el señor libre podía decir: pues quiero aprender algo de filosofía, le voy a decir a mi esclavo que me le enseñe un poco de filosofía. Y entonces lo llaman para discutir. Si el filósofo es serio e inteligente, le tiene que decir: mire, la filosofía argumenta para que la verdad se imponga, pero para que la verdad se imponga, los dos interlocutores deben tener los mismos derechos. Porque si llegamos a una conclusión que a usted no le conviene, usted dice: no lo acepto, vaya usted a seguir trabajando, señor esclavo, y él se queda tan tranquilo. Para que usted tome en serio a la filosofía, vamos a argumentar, pero si usted no tiene razón, aunque sea libre, y yo tengo la razón, aunque sea esclavo, usted tiene que aceptar mi razón. Si no, es un juego y no es en serio. Si el Señor dijera: de acuerdo, yo quiero estudiar filosofía en serio, entonces el esclavo lo primero que le diría sería: Señor, me tiene que dejar libre. Debo dejar de ser esclavo. ¿Por qué? Porque si yo sigo siendo esclavo, no somos simétricos en la discusión. Cuando yo le pruebo a usted que está en el error, usted va a decir: cállase, y entonces ¿para qué sirvió el partido? Dice Apple: la ciencia supone una ética. En la argumentación misma, y yo fui rector de una universidad, y la ex rectora, miren, lo están grabando, está bien, sigue grabando. La ex rectora era profesora en el IPN y dirigía la investigación de un grupo. Me pregunto cómo funcionaría si funcionaba como rectora de la misma manera, porque era autoritaria. Yo, cuando me propusieron los estudiantes primero y los profesores ser rector, dije: acepto, y todo lo vamos a hacer por consenso, todo. Yo no voy a decidir nada, voy a dar argumentos. La anterior era autoritaria y proponía cosas, no era por consenso. Y yo me pregunto: ¿habrá sido una buena directora de laboratorio alguien que es autoritario? Porque si un miembro del laboratorio descubre algo, hay que dar el derecho de firmar el descubrimiento, y no yo, jefe de
firmar el descubrimiento del miembro del laboratorio. Hay una ética. No puedo yo, porque soy el director del laboratorio, apropiarme del descubrimiento de un miembro del laboratorio. Da la casualidad que esta señora tenía muchos descubrimientos y yo creo que ninguno lo hizo ella. Faltaba la ética. Por eso mismo dominaba la universidad sin consenso. ¿Puede una comunidad científica funcionar con puros egoístas? Yo soy egoísta. Entonces, descubro algo, no lo comunico, porque me lo pueden robar, me lo guardo. Si cada uno de la comunidad científica se guarda su descubrimiento, no hay comunidad. Yo tengo que arriesgarme generosamente a poner el descubrimiento a disposición del equipo para que todos crezcamos. Tengo que ser generoso, tengo que ser humilde, tengo que darle a todos el mismo derecho de argumentar. Y el que proponga el mejor argumento es el que gana. No gana, sino del que todos nos aprovechamos. Si yo decía A y resultó falso porque era B, yo no fui vencido. Ese día es un día que hay que celebrar, porque estaba en el error en A y ahora sé B, estoy bien. Gracias, compañero, que me lo descubriste. No es ser vencido por un mejor argumento, es haber crecido en la verdad. Hay una ética detrás del conocimiento teórico. ¿Y quién lo dice? Peirce. Y dice, le llamó a eso el socialismo ético. Una ética supuesta detrás de la comunidad científica. Y entonces Apple lo aplica a todo comportamiento humano. Porque entonces la madre que le da a su hijo un argumento tiene una ética de respeto por su hijo y lo considera a su hijo un ser humano como ella. Y el hijo merece un argumento, no un cojorrón. Y cuando el hijo crezca y tenga más cultura que la madre, y ahora ya la madre no pueda dar un mejor argumento, entonces la madre tendrá que decirle, mira, ahora gracias a mi trabajo, tú tienes mejor cultura que yo. Crea el argumento que yo debería pronunciar para convencerte. Claro, mi madre hizo la primaria y era una mujer muy inteligente. Y entonces ella decía, inteligente no es el que tiene mucha inteligencia, sino el que usa bien la que tiene. Tengo poquita, no importa, úsala bien, eres inteligente. Si tienes mucha inteligencia y no la usas, no eres inteligente. ¿Por qué? Porque sabía aconsejar a partir de la vida cotidiana. Entonces, Apple habla de estas transformaciones. No el yo, sino el nosotros. No el pensar, sino el habla. No el significado de las palabras, sino el acuerdo de las palabras. El que debemos, con argumentos, llevar a consensos, y que esos consensos, a su vez, suponen una ética, sin la cual no hay justamente posibilidad de consenso. Ese va a ser el segundo principio, pero enunciado de la siguiente manera. Para que un acto tenga pretensión de bondad, aunque ellos le llamarían de validez, demostraré después la diferencia entre validez y verdad. Eso ya es mucho más complejo. Pero pretensión de validez es pretensión de que lo que yo digo sea aceptado por todos como lo razonable, porque no han podido destruir mi argumento, o porque yo he tomado el mejor argumento de algunos de los miembros de la comunidad. Pero
el consenso se basa en la mejor razón dada por la comunidad. Entonces, tiene pretensión de bondad o validez por ahora aquella decisión tomada por una participación simétrica de los afectados. Si vamos a estudiar la reforma del plan de estudio de sociología, pues los que están ahí más tocados por el tema son los profesores y alumnos de esa carrera. Son los afectados. Ellos son los que primeramente tienen que discutir. No son los profesores, también los alumnos. Y hasta tendríamos que convocar a algunos egresados para que me digan qué les sirvió lo que estudió en la universidad. Y entonces, a partir de todos ellos, hacer una reforma del plan de estudio. No que se reúnan los profesores solos y los alumnos se dejan de lado. Y el producto nuestro, que son los graduados, no los convocamos tampoco. Pero tenemos que convocar a todos los afectados, lo cual ya no es fácil, porque debo también convocar a aquellos afectados que no veo, que no conozco. Pero eso ya va a ser un principio crítico, va a ser la tesis 12, porque yo puedo convocar para discutir el tema a un grupo de gente y a otros no los convoco porque ni creo que son afectados. Pero vamos a discutir el tema de la propiedad privada del siglo XVII y nadie se le ocurría invitar a las mujeres porque la familia era dirigida por el padre y tenía la patria potestad y la mujer tenía la propiedad del esposo. ¿Para qué invitar a la mujer? No tenían nada que ver con el problema de la propiedad. Ahora con el feminismo y la revolución contra el patriarcalismo y el machismo, la mujer dice: un momentito, yo soy igual que el varón, así que si vamos a hablar de la propiedad, me convoca usted a mí. Pero antes ni se veía. Es decir, que convoco para formar parte de la comunidad a aquellos que yo creo afectados. Pero hay mucha gente que está ignorada. En las leyes de India, ¿qué era? Eran las cédulas reales del rey de España. Era su voluntad del rey lo que eran las leyes de India. Ni siquiera participaban los cabildos criollos en las leyes. ¿Qué decir los indígenas y qué decir los esclavos? No. O es decir, no participaba ninguno de nosotros. Era una ley impuesta. Por eso Hidalgo se pudo levantar. Porque no había sido ni invitado a hacer las leyes de India, estaba excluido. Y entonces, cuando veamos la parte crítica, el no invitado a la discusión, pues no participó. Y si no participó, sus problemas no fueron solucionados en el consenso. Y lo que ellos decretaron como válido es inválido para el que no fue convocado porque sus problemas no fueron tratados. Ah, eso es Hidalgo. La ley de Indias es inválida para mí. ¿Por qué? Porque yo no participé en el dictar esa ley. Fue el rey de España. Y entonces yo tengo motivos para levantarme porque es inválida. Ahora yo le tengo que preguntar, ¿y en qué se cifra el fundamento de la validez de Hidalgo? Eso ya lo veremos. Pero no en las leyes de India, que para él son inválidas porque no participó en la discusión. ¿Se entiende? Esto es racional como 2 más 2 es 4. No crean que son cosas, valores, virtudes, cosas abstractas. No son abstractas, son los más cotidianas. La ética está a la base
de la conducta humana cotidiana. Lo que pasa que toda la ética que nos enseña, y sobre todo en la prepa, son éticas abstractas de las élites, que lo que quieren es una ética bien domesticadita, que apruebe el orden establecido, que es un desorden. Yo hago una ética crítica que pone en cuestión el orden establecido, que es un desorden, y entonces doy motivo para echarlo abajo. El nombre de la ética es serio, no estas que nos hacen decir que hay que cumplir valores y que hay que cumplir virtudes de ¿qué? Del sistema, del capitalismo. No me interesa, hay cosas más importantes, esa es la que voy a insistir yo, pero por de pronto esto es válido. Y para demostrarle cómo es válido, es que aún los excluidos pueden hacer una comunidad y estar fundados en su consenso. Pero el consenso de los patriotas no era el consenso de Nueva España. El consenso de los españoles era uno y el consenso de los patriotas era otro, y estaban en contradicción. Uno era un consenso dominador y el otro un consenso liberador. Este era el ético y este era perverso. Tengo fundamentos y puedo pensar el tema. Es una ética nueva, latinoamericana. No existe. No la puedes estudiar ni en Alemania, ni en Francia, ni en Estados Unidos. Yo hice un doctorado en la Sorbona, he sido profesor en Harvard, en Duke, en 8 universidades norteamericanas. Profesor, nunca alumno en Estados Unidos. No aprendí como nuestros presidentes en Estados Unidos. Enseñé criticando al sistema norteamericano capitalista. Mi gloria no es ser profesor en Harvard, sino haber criticado la ética norteamericana en Harvard. Había un cargo que es la cátedra Robert Kennedy. Está interesante. Lo mataron a Robert Kennedy y esa cátedra lo ocupé yo un semestre. Y tuve cursos de ética de estudiantes norteamericanos y les enseñaba estas cosas. No lo que ellos sabían, lo que ellos no sabían. Y un latino me dice, hola, ¿cómo le hablas tú a los norteamericanos? Duro. Y apreciaban porque era nuevo. Ellos saben lo que es nuevo y lo que es repetición. Refrito, dar al gato así revolcado. No, yo no tengo ética revolcada. Entonces, estaba definiendo el principio. El principio formal o procedimental es el siguiente: se debe seguir el siguiente procedimiento. En primer lugar, dar a todos los argumentantes de la comunidad los mismos derechos, o es decir, sean simétricos. Y eso ya supone muchas cosas. Deben actuar por razones y nunca por violencia. Porque si yo actúo por violencia, no dejo que la razón humana calibre el argumento y lo rechace o lo apruebe. Y miren qué notable, la modernidad, así llamada, empezó en 1492. Yo tendría que hacerle toda una demostración no eurocéntrica de la historia. O decir, la historia que ustedes conocen tendría que barrerla y hacer otra historia. Porque Europa nunca fue centro hasta hace 2 siglos. Y la China estuvo mucho más adelantada que Europa. En el siglo IV descubrió el papel, en el VI la imprenta, en el VIII la pólvora,
el acero. En el noveno imprimió papel moneda. En el siglo XIV hizo un texto en papel impreso con dibujos de la tecnología china, del campo y de la industria. En la China empezó la revolución industrial un siglo antes que Inglaterra. Leonardo da Vinci pasa por un gran renacentista que descubrió máquinas, paracaídas, engranajes, diques. Era un inventor fantástico. ¿De dónde lo sacó? El sujeto. Menzies, un autor, muestra el gran libro de tecnología china impreso en papel con imprenta en 1313. Y Gutenberg descubrió en Europa la imprenta en 1486. Era un pobre subdesarrollado atrasado. Turbin, profesor en Harvard, dice que la modernidad pudo haber empezado por la invención de la imprenta con Gutenberg. Yo estuve 2 años en Alemania, en una ciudad que se llama Mainz. Maguncia. Y en un instituto de investigación 4º piso. De mi ventana se veía una estatua de Gutenberg, porque fue el que imprimió la primera vez la Biblia en la catedral de Maguncia, que estaba frente a mí. Pues Gutenberg imitó a los chinos que un siglo antes habían hecho. Leonardo da Vinci no inventó un carajo, nada. Copió una enciclopedia china. Y vemos en la enciclopedia los dibujos de la tecnología china y Leonardo los mismos dibujos, mucho más bonitos. Era un gran dibujante. No, nada. El Renacimiento italiano. Los europeos empezaron a hacer. Tradujeron del griego al latín y volvieron a la cultura clásica. ¿Por qué? Porque los otomanos tomaron Constantinopla en 1453, que es hoy Estambul. Y en 1457, Ficino empezó la traducción del griego al latín. ¡Qué casualidad! 4 años después de la caída de Bizancio, que era una cultura griega, heredera de los griegos. ¿Quién tradujo del griego al latín y empezó el Renacimiento? Los bizantinos, que salieron de Grecia y se vinieron a Italia, y como estaban muertos de hambre, traducían los textos y los firmaban los italianos. Renacimiento italiano, 0. Pura imitación de la China y de Bizancio. La historia que ustedes han estudiado es falsificación eurocéntrica. Bueno, yo tengo obras enteras, obras. Y esto se está yendo por todo el mundo. Pero cuando doy estas clases en Harvard, uno me pregunta, ¿y por qué en Harvard no enseñan eso? ¿Cómo lo van a enseñar? Pues negarían todo lo que ellos piensan. En Harvard uno llega y hay un patio central con una estatua del señor John Harvard, que tiene los pies cruzados. Dice, 1636, John Harvard, la primera universidad de América. Pero miren estos de Harvard, que no saben nada de historia. Primero, el que está ahí no es Harvard, seguro. Se lo inventaron. 1636. En 1536, en Santo Domingo, en la ciudad de Santo Domingo, se organizó la primera escuela de filosofía en el continente. La Universidad de México, al nivel de Oxford, Cambridge y Salamanca, daba licenciatura, maestría y doctorado
en filosofía, en teología y en medicina. En México se fundó en 1553. En 1636 en América había más de 40 universidades. Harvard, la primera universidad de América. Así anda la historia en Harvard. Son unos impostores. Y se los digo en la cara y se quedan calladitos. Descartes, el primer filósofo moderno, escribió en 1637 el discurso del método. Él estudió a los 10 años, en 1610, filosofía, en una escuela jesuita de La Flèche. Durante 10 años estudió con los jesuitas españoles en Francia. Y cuando tenía 13 años, estudió lógica, que es la parte más abstracta de la filosofía. Y la estudió en un texto de Antonio Rubio, profesor de lógica de la Universidad de México. Cuando yo decía eso a los norteamericanos, uno le dijo al de al lado, ¿qué dijo? El primer filósofo europeo moderno estudió la parte más dura de la filosofía en un filósofo mexicano. Pues sí, se llamaba Antonio Rubio. Publicó en 1580 una lógica en latín que se hizo famosa en los colegios jesuitas y se estudiaba en Estocolmo y se estudiaba en Goa, en la India, en el África, que se estudiaba en todas las partes de Europa. Y Descartes estudió un filósofo mexicano. Ni los mexicanos lo saben. Creemos que hemos sido siempre colonias. No, la historia es muy distinta. Bueno, pero eso no tiene nada que ver con el curso. Ese es otro curso, filosofía de la historia. Y aún de la ciencia. Ciencia, matemática, y los números que estudiamos, ¿de dónde vienen? Arabia. Números arábigos. Ah, qué raro, ¿no? El 1, 2, 3, 4, 0 son arábigos. ¿Por qué? Porque los inventaron los árabes en la escuela de sabiduría de Bagdad, allá en el siglo IX. Eran grandes matemáticos y los europeos ni sabían nada de matemáticas. Del siglo VII al XV, Europa era una civilización secundaria, periférica, subdesarrollada, ignorante. Y si empezó en el siglo III un renacimiento en París, fue porque la ciencia de Bagdad y el Cairo y Fez y el califato de Córdoba se tradujo del árabe al latín y llegó al fin a París. Y Tomás de Aquino dice, como dice el comentador de Aristóteles, gran filósofo, Avicena Averroes. Avicena vivía en Samarcanda. Hoy es una república musulmana al sur de la Unión Soviética. Era una ciudad, 500.000 de habitantes, con una biblioteca de 400.000 volúmenes, y estaba la gran filosofía, matemática, astronomía, todo, entre los árabes y los europeos, en la Edad Media. No sabían nada. Somos colonias epistemológicas. Queremos que ellos han hecho todo y nosotros somos ignorantes. Nos lo cuentan así. Hay que empezar de nuevo. Pero en fin, dejemos eso que no es esta materia. Me fui por otro lado, pero para que entiendan que una persona culta que sepa la historia no eurocéntrica, entonces le es más fácil asumir las tradiciones de su propio pueblo y luchar por México. Pero la élite nuestra, y universitarios y profesores, son todos eurocéntricos.
imitando a los norteamericanos europeos y tomando su ciencia y sus resultados como los criterios de clasificar quién es científico, aún para el CONACYT y demás, y para los concursos que ustedes hacen y para sus exámenes. La situación es terrible. Habrá que ir de a poco comenzando. Pero en fin, es un consenso crítico el que pone en cuestión al consenso vigente. Yo estoy en el consenso crítico. Y entonces vamos a hacer una transformación de la realidad, pero de a poco. Iba yo definiendo el segundo principio. El segundo principio dice, entonces, afirmar la vida se debe hacer con el siguiente procedimiento. Primero, comunitariamente. Segundo, por consenso. Por consenso de argumentos racionales y no por violencia. Usted sabe que Bartolomé de las Casas fue un obispo de Chiapas. Escribió un libro de más de 700 páginas que se llama Del único modo. En 1536, justo un siglo antes que el discurso del método, 36. Él era un cura dominico en Guatemala en esa época. Y había unos indígenas mayas del norte de Guatemala que se defendían duro contra la violencia. La modernidad empezó con el descubrimiento del Atlántico y la conquista de América. Usó la violencia y jamás los argumentos. Puede decir que fue un movimiento irracional. Fue el primer proceso de modernización, la conquista. El señor Carlos Salinas decía que íbamos a modernizar. No sabe nada de historia. Quería modernizar. Tratado del libre comercio. Lo hemos hecho. Nos han fundido todos los capital nacional, las transnacionales se han comido al país y hasta los norteamericanos ahora con Trump quieren disolverlo y nosotros ahora queremos que sobreviva lo que fue la destrucción de México, porque ha desaparecido la burguesía nacional. Walmart, Office y todas las transnacionales se han comido todas las grandes producción mexicana, pero no vendiendo productos, metiendo su capital productivo en México. Y ahora se quieren, dice Trump, no lo va a poder, pero dice, quieren volver. Y ahora los nuestros dicen, no se vayan por favor, quédense, sigan no explotando, que ya no hay más burguesía casi nacional. Así hay todavía Soriana. ¿Han visto cuántos negocios pone Soriana por todas partes? Algo le valió los millones que recibió en el último fraude, que se dieron millones de tarjetas Soriana para que vendieran su voto. El señor Peña le debe a Soriana el haber sido elegido, y por eso Soriana se tragó a todos los otros nacionales, aunque los transnacionales siguen creciendo. Entonces estamos ahí en problemas. Bartolomé de las Casas escribió un libro que se llama El único modo, y decía, el único modo que debió predicarse el cristianismo fue con argumentos racionales y con buen ejemplo, pero jamás con la violencia de la conquista. Y hizo un libro enorme, y no se imaginan, Bartolomé de las Casas habla justamente de que los indígenas tienen pretensión de verdad en todos sus cultos y tradiciones. Y la única manera de invalidar sus tradiciones son con argumentos, pero no con la violencia. Y entonces hace una crítica despiadada contra la conquista. Allá, en aquellos años, ahí tenemos pensadores en América Latina y en Chiapas que ya nos critican
la expansión primera de la modernidad, no es una cosa nueva. Y él el principio de este segundo lo tenía muy claro. Hay que dar argumentos, y se pueden dar. Decirle, mire, las víctimas humanas no dan la vida al sol. Pero miren qué notable Bartolomé Las Casas. Ginés dice, los indígenas creen que inmolando seres humanos al sol, le dan vida al sol. Por lo tanto, hay que impedirle que hagan sacrificios humanos, porque eso es falso. Y para eso justifica la conquista. Para que no hagan sacrificios humanos al sol. Y Bartolomé Las Casas le responde de la siguiente manera. La razón humana actúa según razones. Si ellos piensan que una víctima humana le da la vida al sol, es perfectamente racional. Mientras que no se demuestre lo contrario. Por lo tanto, no se puede justificar la conquista para eliminar las víctimas a los dioses. Lo que hay que eliminar es la conquista como violencia. Y hay que dar argumentos para que no hagan los sacrificios humanos. Pero sabiendo que los indígenas podrían no aceptar los argumentos. Miren qué interesante. Y en ese caso, si no los convencemos racionalmente, los indígenas tendrían derecho a, por las armas, defender sus tradiciones hasta el juicio final. Eso es racional. Y lo dijo en 1536 en Guatemala, antes de ser obispo de Chiapas. Y él, cuando llegó a Chiapas, vio que ya los conquistadores explotaban a los indios. Y entonces le dijo a los confesores, el que explote a los indios no tiene perdón. Va a ir al confesionario, pedir perdón y decir, si no libera a estos indios no puedes tener perdón. ¡Wow! Se le levantaron todos y lo echaron. A los 4 meses dejó de ser obispo de Chiapas. Y hasta hoy Chiapas sigue siendo lo que es. Miren los gobernadores que tiene y todo. Un desastre. Y los zapatistas vuelven a oponerse. Mi ética es la que fundamenta la acción de Bartolomé Las Casas y de los zapatistas, no de los dominadores cafetaleros de Chiapas que empezaron allá en 1500 la dominación y no interrumpieron nunca la dominación hasta hoy, y la emancipación de Hidalgo no valió para Chiapas, siguió igual hasta hoy, ¿no? Entonces vean ustedes, Bartolomé se avanzó 5 siglos en ética, y por eso que enuncia que el principio tiene que ser argumentos racionales y no violencia de la conquista. Y por eso que él dice, el poder se funda en el consenso del pueblo. Consenso popular. ¡Fua! Usted no se imagina. Es una política fenomenal, superior a todos los teóricos europeos en política. Hobbes, Locke, Hume, Kant, Hegel, hasta Habermas. Bartolomé vio más profundo que todos ellos, y es nuestro. Vivió aquí, y lo expulsamos. Y escribió la historia de las Indias. Y la historia de las Indias es fenomenal, hay que leerlo, es una novela, ¿no? Llegó Colón y vio a los indios, dice, como si hubiesen pasado 6 horas de Adán y Eva, todos desnudos. Pero decía, eran magnánimos, eran limpios, eran honestos, recibieron a los conquistadores como dioses, los alimentaron, y los conquistadores los masacraron. Era como los pilgrims en Estados Unidos. El Thanksgiving Day, el Día de Gracias, que
que es la gran fiesta norteamericana. Es el recuerdo de que los indios en el primer invierno duro les dieron alimento a los pilgrims. Y por eso tienen que comer guajolote, maíz, papa, pero no tienen que comer ningún alimento europeo, sino el alimento que comían los indígenas es lo que los norteamericanos comen el Día de Gracias, porque los indígenas alimentaron a los pilgrims. Muy bien. ¿Y qué hicieron con los indios? Los masacraron. Agradecieron la comida matándolos a todos. Entonces, cuando dicen hoy es feriado, Thanksgiving Day, digo, es un día hoy de penitencia, ¿no? No de celebración. Ustedes deben pedir perdón a los indígenas que les dieron de comer, afirmaron la vida de los pilgrims y ustedes los mataron. ¡Ah! Miren qué va, pero nunca ningún norteamericano, ni siquiera al que dijo I am my dream, ni a él se imaginó que había que pensar en ello. Y ya se hizo la obra. Ese es el segundo principio. Afirmo la vida por consenso racional de la comunidad. No es puro sentimiento, ni pura voluntad, es racionalidad. El principio de la ética. ¿Se dan cuenta? No hablo de virtudes, no hablo de valores, no hablo de ley, no hablo de nada de eso, estoy hablando de otra cosa. Esto es la ética. La ética es universal y a su vez modifica la actitud de todas las ciencias, de todas las profesiones y de todos ustedes. Y diariamente, porque la ética no es descriptiva solo, sino normativa. Significa, una vez que he entendido, o cambia mi vida o traiciono la ética. Entonces algunos que dicen, mejor no hubieran escuchado la ética del profesor, estaría más tranquilo. Sí, y algunos se vuelven en contra. Quiere decir que es real. Muy bien, seguimos.